ahora sí, volvemos. Y estaba escuchando la canción de Los Piojos y me llamó la atención cuando dice, algunos dicen que era maestro, otros afirman que era doctor. Hablando de los crotos, no hay lo mismo un mendigo que un croto. Los crotos eran trabajadores rurales que se movilizaban y que vivían con lo mínimo indispensable. Crotos a partir de una ley creada por el legislador de apellido Croto, en la cual se les daba a estos trabajadores rurales, se les daban pasajes gratis en el tren. Por eso que eso se empezaron a autodenominar crotos, y bueno, hay muchos crotos que estuvieron por el tiempo, y bueno, yo tuve una época de croto también. Pero decía, algunos dicen que era maestro, otros afirman que era doctor. Y nos detenemos ahí. Esto habla mucho de cómo es la vida de la gente que vive, está en la calle. ¿Por qué? Yo recuerdo, bueno, uno de los últimos mendigos que estuvo en la catedral, Alberto, un hombre grandote de barba que andaba con un saco siempre. Algo me llamaba la atención, la capacidad intelectual que tenía ese hombre. Algunos, y como dice el tema, algunos decían que era un profesor, otros decían que era ingeniero. Y lo que yo puedo asegurar es que ese hombre se conocía el mundo, porque yo venía con turistas y le decían, ¿de dónde son? De España. Uy, conozco España, de tal lado. Yo digo, wow. Sí, una vez con gente de África. Sí, yo estuve en Sudáfrica y estuve en Marruecos y viví 3 años en Marruecos. Y te decía cómo, te describía los lugares que viajaba. Y sin nunca contar la vida propia, pero sí contar de a puchitos algunas cosas, uno vislumbraba que ese hombre tuvo una vida muy larga, una vida interesantísima, y que según parece, por lo que se cuenta uno u otro, el hombre tenía una cierta posición, pero les vuelvo a decir, la vida en la calle es diferente, todos tienen realidades diferentes. No es que todos están por una cuestión social o una cuestión, muchas veces las cosas son personales. Y nunca quise preguntar, hace más de un año que no lo veo y bueno, según los dichos y los dichos, algunos dicen que están viajando por no sé dónde y otros dicen que hasta lo mataron, pero bueno, no puedo asegurar nada de eso. Pero bueno, Alberto, un personaje muy interesante que era el mendigo que estaba en la catedral. El último que estuvo, ahora hay una señora, que era María, pero no puedo recordar el María cuánto. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la catedral, porque aquí tenemos a muchos personajes dejados gracias a un gran prócer del arte en Córdoba, como lo va a ser Emilio Carafa. Estamos en la Plaza San Martín ahora, ¿sí? Ubíquense todos en la Plaza San Martín, el monumento. Esa foto tan linda que la hizo la Ortiz, Pamela Luisina Ortiz, que cuando estaba en el servicio de guías. Tenemos el monumento a San Martín, la plaza, en todo el centro comercial, la zona bancaria, el cabildo histórico y, por supuesto, la iglesia más linda de la Argentina. Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, Iglesia Catedral de Córdoba. ¿No? ¿Me acompañan? Vamos a conocerla por dentro, porque por fuera es hermosa desde el siglo XVIII. Y por dentro tiene otra hermosura desde 1914. Y ahí vamos a entrar. Miren estas bellezas, miren lo que es el estilo. En 1908 se decidió tratar de mejorar el aspecto, toda la estética y toda la decoración interna de la iglesia. Venía de la mano de todas las obras que se venían haciendo por el centenario de la Revolución de Mayo y posteriormente también el centenario de la Independencia. Es así que la nación empezó a poner mucha plata para mejorar el patrimonio histórico. Y es así que acá tenemos una gran obra llevada adelante ni más ni menos por Emilio Carafa, hombre que había llegado allá por la década de 1890, va a reunir a un grupo de artistas que van a poder llevar adelante todo lo que es parte de la decoración, las pinturas, los dorados, las molduras y todo eso. Vamos a ver también que el gobierno nacional en ese momento va a dar a Córdoba unos 165.000 pesos para esta restauración y remodelación del interior.
Carafa, que ya era un hombre posicionado en la clase alta, un hombre que ya había tenido en la década de 1890 su primera escuela de arte, en la cual participaron muchos los grandes artistas que van a venir después. Después también el Carafa se va a casar con una cordobesa, hija de la alta sociedad. O sea, era un hombre que ya estaba posicionado. Y cuando se le asigna este gran trabajo, no solamente lo acepta de buena manera, sino que este va a ser su momento cumbre en su obra y en toda su vida en sí. Va a convocar a un grupo de artistas en los cuales, a pesar de que en 1908 ya tenían el visto bueno, recién en 1912 le permiten empezar con las obras, aunque ya habían empezado desde antes. Desde 1912 hasta 1914 van a seguir esta obra de toda la decoración interna. ¿Y quién va a ser ese grupo? Augusto Orlandi, quien ya había estado en la Academia de Bolonia, quien va a pintar la Asunción de la Virgen, la religión en la fe, los evangelistas. Es que estábamos hablando de pinturas, todas pinturas en óleo sobre tela que están pegadas en el techo. En la catedral no tenemos frescos, ¿sí? Todas las pinturas son trabajadas en caballetes, en los talleres y luego llevadas y acomodadas dentro de la catedral. Las obras en total se inauguran el 24 de diciembre de 1914. Hay mucha gente que dice, porque las obras de la catedral estuvieron desde 1908 hasta 1920. No, en 1920 es cuando se empiezan a hacer todos los altares de los costados, a mejorarlos. Ahí van a estar la familia de los Fondi y otros tantos que van a ayudar a terminar con todas las decoraciones internas de la catedral, pero la inauguración va a ser el 24 de diciembre de 1914. Y qué lindo, pero qué lindo y qué recomendable es leer las notas de los diarios de la época, los principios, la voz del interior, que escriben cómo la gente se emocionaba al ver esas imágenes que ustedes tienen hoy gratis, ahí nomás, entrando en la iglesia. Bueno, ¿quiénes más estuvieron? Manuel Cardeñosa, que también ayudó con las decoraciones, los dorados. Tenemos a José Ferri, vamos a pasar imágenes para que se puedan ir viendo también otras partes de la iglesia. Ahí, por ejemplo, tenemos parte del piso que no es de esta obra, es de la década de 1860. Las venecitas belgas que están viendo ahí fueron colocadas en 1860. Ahora sí vamos a ver la cúpula, obra de José Ferri. En realidad la pintura sobre tela es la única pintada en el lugar, ahí en el cimborrio. Otro detalle no menor, Ferri la pintó ahí arriba. Y también las obras de José Nardi, Aristides Rossi, que estuvieron en parte de lo que son las molduras que vemos ahora. Ahí vamos a ver las molduras. Los dorados a la hoja que se le hace en la superficie. Y también Giacomo Ferrante, que hizo algo que es muy particular de nuestra catedral y que llama mucho la atención, porque la Catedral de Córdoba no tiene columnas. ¿Qué significa esto? ¿Con qué se sostiene? No, lo que sostiene son grandísimos pilares para sostener la bóveda de medio cañón. Esos pilares son muy anchos y en medio de los pilares son colocadas diferentes pilastras que están apareadas y que por encima, ya como Ferrante, le hizo una técnica llamada estuco o marmolina. ¿Qué es eso? Hacer que una pieza hecha en yeso parezca, e incluso hasta en el tacto, que se parezca al mármol. Una joya, una verdadera joya. Ustedes cuando vayan a la iglesia catedral van a fijarse, van a tocar incluso. Toquen esas paredes. Está fría, parece mármol, pero no es mármol. Es una técnica de pintura que asemeja al mármol y por encima tiene puesta varias capas de lacas en las cuales le da esa apariencia de mármol. ¿Cómo lo van a notar? Porque en algunos bordes de esas mismas pilastras van a ver como que hay algunos choques de la misma gente, el tránsito de gente, y van a ver que por debajo de esa técnica tienen el yeso. Y ahora sí,
Lo que me interesa, bueno, uno que no nombré fue Carlos Camillioni, que fue el que mejoró todas las superficies para poder hacer la obra, pero Camillioni quisiera hablar hacia el final, porque de él es una de las obras que recuerda también a uno de los mendigos del día de hoy. Vamos a una de las obras más importantes y más impactantes de la catedral. Y estamos hablando de esta ojiva central cuando uno ingresa a la iglesia y es lo primero que se encuentra. Acá la vemos de costado porque no entraba en la foto, que es la iglesia triunfante, una de las obras hechas por Emilio Carafa. ¿Cómo es esta? A ver, describámosla bien. Esta obra la vamos a ver como si estuviéramos ingresando a la iglesia, primero vislumbrándonos por todo el dorado que hay en la iglesia, que son todos dorados la hoja, son piezas de mármol o de madera que están dorado la hoja. En la iglesia tenemos esta pieza que si uno se sienta y se pone a mirar hacia arriba, vamos a ver diferentes personajes, vamos a ver que la obra es una ojiva gigantesca, casi un poquito más de 10 metros de largo, y vamos a ir describiéndola de a poquito. ¿Qué tiene la iglesia triunfante? En primer lugar, lo que nos llama la atención es que tiene como unos cortes paralelos. Uno dice, ¿por qué será? Bueno, porque ninguna obra en la catedral es un fresco. Si bien una sola en la cúpula está pintada en el lugar, tampoco es un fresco. Es pintura al óleo pintada sobre tela. Por otro lado, tenemos que, según lo que se dice, otra de las tantas leyendas que tuve que desestimar o buscar para ver si era cierta, era que decían que esa técnica de pintar al óleo y luego pegarlo arriba era porque Carafa no se podía subir a una escalera, no podía estar. En realidad no estaba acostumbrado Carafa, no hizo pintura mural tanto como para poder hacer esa técnica en la catedral. Así que Carafa prefirió él y todos los que aprendieron de él hacer una técnica que no es que sea más fácil, sino que era más práctica a la hora de trabajarla, que es de pintar sobre plataformas en las cuales va a pintar sobre estos soportes y posteriormente se lleva la tela y se las pega sobre el techo. No es para nada fácil, tienen que ver que eso no está recto, está curvo. Por lo tanto, a esa misma imagen le tenía que ir agregando otros detalles que son visibles desde abajo, no desde el lugar. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, eso es otro de los detalles. Pero lo que me interesa acá sería describir y descubrir quiénes son esos personajitos que aparecen ahí. Y ahora sí, miren la pieza y ahora vamos a los detalles desde la cruz central hacia la parte inferior. Vamos a ver una imagen también que no tiene que ver con esto, pero me gusta mucho. Es la iglesia triunfante, pero no el cuadro de Carafa, no es lo que aparece en la iglesia, sino que es un boceto, una obra que para mí vieron que siempre se elige en un museo, esta es la pieza que a mí me representa, la pieza que a mí me gusta. Bueno, un día en una muestra le pude sacar esta foto y me pareció fantástica. Esa pieza que ven es el boceto de Emilio Carafa sobre la iglesia triunfante. Y el que ven el reflejo es la cara de marmota mía que ya conocen. Pero fíjense qué linda, ¿no? La obra de Carafa para mí es una obra maravillosa y este boceto que mide casi 1 metro de alto es para mí una de las obras más lindas que hay en el arte en Córdoba, las más representativas. Vamos de nuevo a la obra, vamos a pasar a los detalles. En esta primera parte, esto también es parte de ese boceto. Es la parte inferior, bien hacia el borde inferior. Y fíjense que faltan algunos personajes, pero quiero destacar uno. Es el que está vestido de rojo hacia la izquierda, bien abajo, que es medio narigón, que tiene un gorrito rojo, un gorro frigio, está con una vestimenta roja. Es ni más ni menos que el Dante Alighieri. Interesante, ¿no? El Dante, ahí lo tenemos. Quizás... ahora vemos la otra imagen, quizás llevado ahí gracias a que
o la sociedad italiana ha puesto dinero para que pueda aparecer, o quizás el mismo Carafa, recordando su antepasado, haya querido nombrarlo también. En esta segunda imagen vemos cómo sale la imagen, cómo quedan todos los personajes en la catedral. Y hay dos señores, en realidad cuatro, que en realidad son retratos de hombres de la alta sociedad que Carafa lo va a inmortalizar representando santos o diferentes personajes. Quiero volver de nuevo no me acuerdo si estaba ahí la imagen, mostrarme otra imagen del conjunto grande, para poder mostrarles, porque acá yo desestimé que en la obra principal, vamos a ver que está la cruz de Jesucristo, debajo hay un ángel. Ese ángel que tiene un laúd en la mano, muchas veces se decía, esa es la sobrina de Carafa. Recuerden una cosa, en esa época eran todos parientes, ¿sí? Primero. Segundo, esa obra que están viendo ahí es Pepita Gómez, la chica que está representando ese ángel, ¿no? Pepita Gómez Gordon, quien era una hijada de Carafa. Acuérdense que en esa época eran todos primos, eran todos parientes. Entonces, ese ángel central era una hijada de él. No era así una sobrina, pero muy indirecta. Y ella estaba junto con otras señoritas de la alta sociedad, que van a estar a la izquierda del cuadro, más hacia el centro, haciendo oraciones. Una representada también como un ángel y otra simplemente orando. Una es Arminda Moyano, otra hija de la alta sociedad, y otra es Clara Joffre. Cuando me puse a buscar fue muy difícil porque es difícil seguir la vida de una mujer en época que la mujer no estudiaba, sino que esperaba casarse con alguien y cambiaba su apellido una vez que se casaba. En el caso de Clarita Joffre, pude tener mayor información porque en la época que es pintada no estaba casada, pero el que pagó por la obra era el que quería casarse con ella. ¿Por qué me entero? Porque posteriormente ella va a vender unas tierras y su hermano, gracias a esas tierras vendidas, va a crear un barrio que van a llamar el barrio Joffre. Así que Clarita Joffre va a vender las tierras en ese momento y ya en los años 20 ya se va a dedicar, ya como mujer casada también, a vender diferentes terrenos en lo que va a ser el barrio Joffre. Miren que cómo nos lleva la historia, ¿no? Ahí, en el medio de la catedral, tenemos esa historia de estas personas que hasta ahora no tenían nombre y ahora ya los conocen. Vamos a ver hacia abajo a otros personajes. Primero, un detalle de los hombres de alta sociedad que también tienen sus nombres y apellidos, que no los nombramos. Pero el que más me interesa son dos que están a la derecha del cuadro. Y esta imagen con acercamiento no la van a sacar de ningún lado, porque la saqué yo. Y no es que mandé un dron para sacar la foto, sino que hice algo más fácil. La saqué de un libro. ¿Cómo es que llegó tanta información? ¿Cómo es que yo sé que ese que tienen ahí a la derecha es Emilio Carafa y la mujer María Luisa Garzón Moreno, que es la esposa de él? Aparte que también es la hermana de Félix Garzón, que había sido gobernador. Bueno, todo esto se llega gracias a los divulgadores. Y miren qué importante es la figura del divulgador, porque un divulgador es quien lleva adelante todo el trabajo de plantarte esa duda y hacer que busques. Y esa búsqueda siempre se empieza con un detalle, con una palabra, con un dato. A mí el dato al principio me lo dio Marta Álvarez Moncada, que es una de las grandes divulgadoras de Córdoba. Posteriormente busqué y me encontré en el Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda. Y todos coincidían en algo. El dato principal de los nombres de los que están en la catedral se lo dio en el año 2000 en una muestra que dio el gran Víctor Manuel Infante. Infante comentó los nombres, quiénes eran, qué hacían cada uno de los que están en la catedral, y muchos estuvieron anotando ahí lo que podían y otros se lo acordaban y hoy en día lo repiten porque se acuerdan cómo se los contó. Hizo una muestra muy interesante que hablaba sobre la decoración de la catedral y se nombraba a las personas y eso fue lo genial.
se sacaron unos folletos, una verdadera belleza del trabajo, y eso es importantísimo porque eso te queda con el corazoncito latiendo, te queda con ese interés, con esa curiosidad, uno quiere conocer a partir de eso, ¿entienden? Y gracias a eso, Manuel Infante, hubo otro gran investigador, Tomás Bondone, que ahora es el director del Gran Museo de Altagracia, la Casa del Virrey Liniers y Estancia Jesuítica de Altagracia, quien es ahora su director, escribió un libro sobre Carafa tomando todos estos detalles. Y hizo una gran investigación sobre Carafa, por supuesto, pero también lo nombra. Así que, gracias a ellos, hoy tenemos estos datos y sabemos que ese hombre es Emilio Carafa junto con su mujer. Él se autorretrata y la mujer, por supuesto, lo hace al lado de él, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a continuar por el tema que nos vino, porque al final dijimos, vamos a hablar de mendigos y estoy mostrando gente de clase alta. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a volver y les voy a mostrar esta imagen hermosa cuando uno se sienta en los bancos de la catedral y ve el cimborrio de la cúpula, las grandes pilares y en el centro, sosteniendo la cúpula, las pechinas. ¿Qué son las pechinas? Aprovechando los 4 ángulos que sostienen la cúpula, se ponen en unos triángulos 4 personajes, aprovechando que son 4, los 4 evangelistas. 2 hechos por Augusto Orlandi, que no se ven a simple vista, hay que ir hasta la cúpula para poder verla. Y los 2 que están de frente, que representan a San Juan y a San Mateo. ¿Vamos a verlo más cerca? Ahí están. San Juan, vestido de rojo. San Mateo, vestido de blanco, con un ángel al lado. San Juan con el águila. San Juan es el mismo San Juan Evangelista que está en el Calvario. Para los que sean católicos y los que no sean católicos, sepan que la imagen del Calvario, que está Jesucristo crucificado, ya muerto, la Virgen María sufriendo al lado y llorando vestida de negro, y al lado San Juan, que no es San Juan el Bautista, porque ya había muerto antes, sino el San Juan Evangelista. Miren qué interesante, ¿no? Bueno, en este San Juan Evangelista yo hice una trivia en estos días preguntando qué personaje lo había representado. Bueno, ese personaje lo vamos a hablar después. Pero, y el otro que tenemos al lado es San Mateo, el cual está todo más barbudo. Vamos al San Juan. Ahí tenemos. Generalmente a los evangelistas se los pinta, o desde antes del Renacimiento incluso, se los representaba barbudos, viejos, canosos, se los representaba con que se han encerrado en cuevas o en ermitas y han dedicado a escribir los nuevos evangelios. O sea, estaban escribiendo los nuevos evangelios, el Nuevo Testamento, de una nueva religión ya cristiana. Bueno, en realidad, esos 4 evangelistas son los 4 elegidos por la nueva iglesia y son los 4 que se pudieron pagar en su momento. Pero el único que los conoció a Jesucristo de todos ellos fue San Juan. Ahora, cuando uno lo ve, primero, este San Juan, primero, no tiene barba, es lampiño, es joven, tiene pelo largo, bien negro, y no se ve que esté muy flaco por pasar hambre. Este señor, Carafa, se tomó todas sus licencias para hacerlo. Ahora les voy a mostrar una foto de quién es. Bueno, ahí lo tenemos. Este señor, quien está en la imagen, es ni más ni menos Fray Reginaldo Delgado. Fue un excelente historiador, nacido en 1883 y quien murió en 1949 en la estancia Yucat. ¿Conocen la estancia Yucat? Yendo hacia Villa María, doblando en Tío Pugio, unos 20 kilómetros para adentro. Estancia Yucat, ahí van a ser, y de hecho hoy en la estancia Yucat hay una pequeña escuela que lleva el nombre de Reginaldo Delgado. Delgado fue un hombre que estuvo siempre con las obras de caridad y también un hombre que estuvo destinado en casi toda su vida a la educación y a la historia. Él hizo un libro muy interesante que es el último, bueno, lo leí ayer, que lo encontré en internet y lo leí, que es sobre los patricios mercedarios.
sobre todo haciendo hincapié el que él llama el más mercenario de todos los próceres, el inmortal Manuel Belgrano. Es una belleza lo que escribe este hombre y de ese libro saqué la imagen que les mostré recién. Así que la trivia que yo tenía, que nadie la contestó salvo una persona que el que me dio el dato, Reginaldo Delgado es el gran historiador que no solamente escribió sobre los patricios mercenarios, sino también la biografía de Fray José León Torres, que fue otro grande de la historia en la curia de Córdoba. Así que, interesante dato, ahí ya lo tienen. Pero claro, no venimos a hablar de la clase alta ni de curas. Venimos a hablar del tema de hoy, ¿de quién? De mendigos en la historia. Así que, ahí vamos con el mendigo de la catedral. Ese mismo que están viendo ahora. Florian o Florindo, según de dónde saquemos el dato, Florindo Bimbi. ¿Quién es este hombre? Florindo Bimbi, el cordobés. Este hombre quizás nunca Carafa cobró nada de él, pero seguramente intercambiaron alguna charla, seguramente hablaron, seguramente compartieron algún mate. Acuérdense que en esa época la pandemia no estaba, o no sé, no eran otras pandemias. Pero el afecto que le tomó Carafa en ese tiempo que estuvo entre 1912 y 1914 colocando las piezas y controlando todo lo que se hacía en la catedral, ese afecto hizo que lo termine inmortalizando en esta gran obra. Y ahí vamos a ver un detalle, lo vamos a ver en detalle. Miren acá, este hombre sí representa un evangelista, porque es barbudo, se lo ve viejo, tiene fíjense las mejillas hundidas. ¿Qué significa eso? Que le faltan los dientes. Es un hombre mayor, un hombre que ha sufrido y un hombre que cuando se inauguró la catedral seguramente se habrá emocionado de verse ahí con esas prendas casi renacentistas de cómo se vestía la curia antes y que verdaderamente conmueve en su mirada. Hoy sabemos, le damos un nombre, tiene un nombre y un apellido, Florian Bimbi, y él fue el mendigo de la catedral allá por 1914. Bueno, vamos a continuar con el último del día de hoy. Vamos a ver en la misma catedral algunas obras de Carlos Camillioni, quien se encargó de adaptar muchas de las piezas hechas en yeso y de las pinturas, las telas en el techo. También hizo algunos de los angelitos que andan dispersos en diferentes grupos que se van armando en los alrededores de la iglesia, en todos los que son las bóvedas laterales. Pero la obra que me interesa mostrarles no está en la catedral, sino que está en el museo de lo que conocemos nosotros como el Palacio Ferreira, el Museo de Arte Evita. Vamos a verla. Esta obra es de 1916, se llama Primera Misa, una obra, un cuadro bastante grande que en realidad muestra la iglesia de la Compañía de Jesús a como era antes. No era la fachada de piedra que conocemos ahora, sino que era mucho más sencilla, pintada, era toda revocada y pintada a la cal. Poco vistosa. Pero lo que llama la atención es que tenemos la imagen de una mujer. Está bien, una mujer saliendo de misa. ¿Qué tiene de mendigo eso? Pero si miramos en detalle, a ver, ¿podemos ver más cerca? Miren la puerta. Miren en el marco de la puerta, ahí sentada abajo. ¿Se llega a ver? Un mendigo o una mendiga, porque no se adivina el sexo desde aquí, que está en la puerta. Esto está incluido en una obra de 1916. Si bien Carafa pudo introducir en una imagen a un mendigo, pero aunque lo dibujó de otra manera, le dio un estatus de santo, lo puso en el mismo lugar que todos los demás ricachones que pagaron por estar en las obras. En este caso, Camillioni nos contaba una verdad. Acá hay una gente pobre que está pidiendo. Está la señora, la alta sociedad que llega a la iglesia
y hay una persona que está pidiendo. Eso es una manifestación ya, eso es una demostración de algo que está existiendo. Y eso también me pareció lindo de remarcar. Cada vez que veía este cuadro en el Palacio Ferreira, a mí me gustaba mucho porque es como que uno quiere verlo y en realidad son manchas, en realidad, porque el arte es casi un impresionismo, porque uno se quiere acercar y no lo ve, pero desde lejos uno lo capta y dice, está ahí. Lo lindo de esto en este programa era tratar de recordar, tratar de rescatar a estos mendigos que estuvieron en la historia, que porque existieron en la historia, estuvieron en un momento, vivieron, charlaron con los artistas, o en el caso de los médicos, eh, fueron parte de nuestra Córdoba, la Córdoba olvidada, porque no se olviden que siempre que hablamos de historia, hablamos de la historia de la clase alta. ¿Y qué pasa con lo que pasa más allá del Calicanto? ¿Qué es lo que pasa más allá del río? ¿Qué es lo que pasaba más allá de la barranca? ¿Qué es lo que pasaba con los que el mestizaje, con la gente, qué vivía, qué sentía? Bueno, eso también nos interesa y es parte de lo que tratamos de llevar adelante con Rincones Curiosos y ahora con Rincones en el Aire. Espero que les haya gustado. Por supuesto que les voy a pedir a todos, compartan, manden fotos. Así que muchas gracias por acompañar y nos vemos en la próxima semana, el miércoles a las 21 horas. Muchas gracias por todo. Chao.